Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que han presentado muchas compañías y por eso te voy a hablar de una forma muy resumida de cada compañía, pero por supuesto si tienes dudas con algunas déjamelo abajo en los comentarios para intentar ayudarte. Por supuesto, lo primero que te quiero comentar antes de nada es lo que ha hecho la Fed esta semana y aquí tenemos la noticia de que baja los tipos de interés 25 puntos básicos. Esto por supuesto es positivo y es lo que esperaba el mercado, pero el problema es que al final digamos que no dan una convicción de que van a seguir bajando de aquí a final de año los tipos de interés, lo que lógicamente el mercado ya descontaba más bajadas en este año 2025, por supuesto en 2026 se prevé que sigan o que continúen las bajadas de tipos, pero con el discurso de Jerome Powell esto se ha frenado, ha enfriado un poco al mercado y por eso estamos viendo o hemos visto una semana con volatilidad adicional y lógicamente esto ha preocupado al mercado. Aquí podemos ver cómo realmente en la noticia han bajado esos 25 puntos básicos, pero lo importante es que el mercado ha reaccionado con caídas en Wall Street tras asumir que el recorte de tipo de diciembre no es una cosa que se va a dar por sentado, es decir, porque por el discurso que ha comentado, pues lógicamente no es nada garantizado y como sabes, si se retrasan los tipos de interés debido a problemas que está viendo la Reserva Federal, pues lógicamente esto hace que todavía la economía siga teniendo dificultades o tarde más en recuperarse y lógicamente esto de forma directa e indirecta afecta también a las compañías cotizadas. Una vez hemos visto esto, vamos a empezar por las compañías que son muchas y la primera de la que te quiero hablar es de Visa. Visa por supuesto ha presentado unos muy buenos resultados, pero el resumen es que está cotizando un múltiplo exigente. Esta empresa no falla, al igual de Mastercard que la veremos después. Fíjate que han superado en ingresos y en EPS las estimaciones de analista y si vamos al Investor Relation podemos ver cómo los resultados son muy positivos. Por ejemplo, en ingresos aumentan un 11%. Fíjate luego que en beneficio neto reportado aumentan un 2% y en EPS aumentan un 5% para todo el año 2025, porque han presentado el Q4 y todo el año completo. Y fíjate que de forma ajustada crecen a tasas de doble dígito, un 11% y un 14%. Y además, los ratios importantes de la compañía, aquí podemos ver que los volúmenes de pago aumentan un 8%, luego también que los pagos transfronterizos entre Europa, pues aquí podemos ver que son del 13%, también los pagos transfronterizos totales son del 13% y las transacciones procesadas al 10%. Y lógicamente si bajamos aquí un poco más podemos ver más información sobre la compañía donde vemos que realmente los resultados son bastante positivos. Lógicamente, esta compañía, como ya te he explicado, es una compañía resiliente con enormes ventajas competitivas, al igual que Mastercard, pero lógicamente está cotizando, como vemos aquí, a un múltiplo un poquito exigente. Aquí aparece 33 veces per trailing, pero lógicamente si vamos a ticker y ponemos Visa, puedes ver perfectamente cómo ahora mismo estaría cotizando, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, a unas 26 veces, cuando normalmente la media histórica de Visa ha sido más o menos unas 25 veces y 30 veces más o menos por Mastercard. Entonces está cotizando un poquito por encima, es decir, no es que esté cotizando muy cara, sino más o menos está en el múltiplo correcto, pero por supuesto ahora mismo por la incertidumbre, volatilidad, etcétera, etcétera, pues el mercado ha decidido bajar la compañía ese 2 y pico por ciento a lo largo de la semana. De hecho, tras los resultados llegó a bajar, como ves, un 2,6%. Lo interesante no es esto, sino las estimaciones. En esta compañía normalmente cuando inviertes teniendo casi garantías de que el resultado que vas a conseguir a largo plazo va a ser muy bueno. Aquí por supuesto tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que ponen los analistas que no son del todo correctos. Por ejemplo, no tiene sentido que en 2030 esta compañía le caigan los ingresos un 47%. Lo que quiere decir que este analista en concreto o ha puesto algo equivocado o por supuesto
supuesto esto es un error de la plataforma, pero lo lógico es que esta compañía siga creciendo a tasa de doble dígito y lógicamente, además de tener las enormes ventajas competitivas, esto puede ser casi una inversión garantizada, una inversión segura para cualquier inversor. Y si nosotros esperamos a largo plazo en esta compañía, pues si el mercado decide pagar las 25-26 veces actuales, que es el múltiplo medio, pues lógicamente vamos a tener este crecimiento un poquito mayor al doble dígito sobre el 12, 14, 15% gracias al apalancamiento operativo. Exactamente lo mismo ocurre también con la compañía de Mastercard. Mastercard, otra compañía también del sector de métodos de pago, que es una tecnológica y bien posicionada junto con Visa, que lógicamente también ha destrozado las estimaciones, volviendo a batir otro trimestre más los resultados tanto en ingresos como en EPS. Pero ¿qué ha pasado? Pues que esta semana también ha caído y esta compañía pues lógicamente estaba cotizando también a un múltiplo exigente, 37 veces per trailing. Lógicamente, teniendo en cuenta el crecimiento futuro, forward es menos, pero sí es verdad que está algo más exigente de lo que ha estado históricamente. Aún así, los resultados siguen siendo impecables. Aquí podemos ver que han presentado, a diferencia de Visa, que ha presentado el cuarto trimestre y el año completo, Mastercard ha presentado el tercer trimestre con un beneficio neto de 3.9 billions y EPS diluidos de 4,34, y de forma ajustada el beneficio neto sería 4 billions y los EPS ajustados 4,38. Luego fíjate que los ingresos ascienden a 8.6 billions, que incrementaron un 17, 15 en moneda constante, y por supuesto aquí lo más importante, el volumen bruto en dólares aumenta un 9% y lógicamente un 10% en moneda local, lo que quiere decir que esto demuestra que la compañía sigue teniendo ventajas competitivas y sigue creciendo. Aquí fíjate que por supuesto en el trimestre, que esto es lo más importante, crecen, si vemos de forma ajustada, un 15, luego los gastos solo le aumentan un 4, por eso hay apalancamiento operativo y el beneficio operativo crece muchísimo más rápido al 23%, y luego fíjate que el beneficio neto crece al 18% y al 20% los EPS diluidos. Si por supuesto tenemos en cuenta ciertos ajustes, es decir, donde se contempla un gasto mayor que han hecho puntualmente, pues fíjate que realmente sí han generado ese 15% de ingresos, han aumentado los gastos, pero al final los ingresos, aquí el beneficio neto ajustado y los EPS también ajustados, pues fíjate que habrían crecido al 8 y al 11%. Es decir, también estamos hablando que de manera puntual han crecido a tasas de doble dígito, pero esto por supuesto teniendo en cuenta ciertos ajustes, cuando de manera reportada han crecido al 18-20%. Por tanto, si esta compañía continúa teniendo esas tasas de crecimiento de doble dígito, nosotros lógicamente lo que podemos esperar a medio y largo plazo es ese crecimiento de doble dígito. Sin embargo, ten en cuenta que también por esta compañía se está pagando un múltiplo algo más alto. Aquí podemos ver, antes de pasar a ticker, más datos importantes que te invito a que te leas, pero como te dije, los puntos importantes: el volumen bruto de dólar crece al 9%, luego los pagos transfronterizos un 15% y las transacciones, los cambios en transacciones aumentan un 10%, y lógicamente aquí podemos leer que también han tenido puntos más positivos a pesar de las incertidumbres macroeconómicas. Lógicamente, si volvemos a ticker y en este caso pongo Mastercard, puedes ver perfectamente como por esta compañía también el mercado está pagando un múltiplo algo más exigente de lo que realmente debería de media histórica. Aquí, por ejemplo, puedes ver, a ver si me carga la página, que ahora mismo per forward estaría cotizando a 30 veces, es decir, estaría en el múltiplo más o menos en rango. Lógicamente, si tenemos en cuenta el per trailing, pues parece más alto. 30 es exigente, pero más o menos es la media que se ha pagado por Mastercard. Siempre se ha pagado de media unas 25, 24, 25 por Visa y unas 29, 30 por Mastercard, porque lógicamente Mastercard se espera que tenga un mayor crecimiento, pero lógicamente ambas compañías están muy bien posicionadas en este sector, y si vamos al apartado de estimaciones podemos ver crecimientos medios de doble dígito en ingresos, y lógicamente gracias al apalancamiento operativo, si bajamos aquí podemos ver que los EPS se esperan que crezcan a tasas del 12, 16, 16, 16 y 11%.
lo que más o menos se espera un crecimiento medio del 14,5%. Y esto, al ser un poquito más alto que el crecimiento que puede ofrecer Visa, pues lógicamente por eso cotiza con una prima superior. Aquí lo que tenemos que pensar es si ahora mismo está cotizando a 30 veces, que es la media histórica, y que para los próximos años esperamos que el mercado siga pagando esos múltiplos, pues lógicamente lo que vamos a tener es una rentabilidad anualizada de ese 14-15% de forma anualizada. Y como ves, estas dos compañías son muy buenas empresas, sobre todo para mantener en cartera a medio y largo plazo. Y hablando de compañías buenas, otra empresa como Microsoft, que es una de las mejores empresas que está posicionada no solo en inteligencia artificial, sino en otros grandes segmentos y que siempre tiene crecimiento, también ha presentado resultados, y fíjate que los resultados también han sido muy positivos, batiendo las estimaciones en ingresos un 3% y en un 12% los EPS, pero esto no es suficiente para contentar al mercado por el múltiplo que se está pagando por esta compañía. Aquí podemos ver que tras los resultados la compañía llegó a sufrir una caída cercana al 5%, del 4,58%. Y lo cierto es que a lo largo de la semana la compañía lleva una caída de casi el 3%, pero los resultados de esta empresa siguen siendo muy buenos. Si vamos al Investor Relation, aquí podemos ver de forma resumida que los ingresos ascendieron a 77.000 millones, lo que supone un aumento del 18%, 17 moneda constante. Los ingresos operativos 38.000 millones, lo que supone un aumento del 24%, 22 en moneda constante, y el beneficio neto 27.700 millones, lo que representa un crecimiento del 12%, y si tenemos en cuenta ciertos ajustes habría sido del 22%, 21 en moneda constante. Y además las ganancias diluidas por acción, fíjate que son de 3,72, lo que representa un 13% de crecimiento, y teniendo en cuenta ciertos ajustes habría sido de $4,13, lo que implicaría 23% de crecimiento, 21 en moneda constante. Lógicamente aquí destacan la nube, la inteligencia artificial y el resto de segmentos que siguen en pleno crecimiento. Además, incluso aquí podemos ver la comparativa de 2024 con 2025, pero si vamos por ejemplo a aspectos destacados podemos ver puntos importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver que los ingresos en la nube de Microsoft 365 aumentaron al 17%, 15 constante. La nube en el Microsoft 365 para consumidores aumentaron un 26, 25 moneda constante. LinkedIn aumentó al 10, 9. Fíjate que el Dynamics 365 aumentó al 18%, y también en el segmento de Intelligent Cloud fue de 30.900 millones, lo que implica un crecimiento del 28%, 27 en moneda constante, donde Azure y otros servicios aumentaron al 40%, 39 en moneda constante, lo que quiere decir que están teniendo en esa rama un crecimiento súper explosivo. Y fíjate que además en los ingresos de informática personal ascendieron a 13.800, lo que supone un 4%, donde lógicamente en cada segmento también han crecido. Fíjate que si bajamos un poquito más y lo vemos de forma resumida, aquí podemos ver cómo realmente en todos los segmentos, incluso en contenidos y servicios de Xbox, aunque aquí parezca un 0% ajustado, el segmento en sí llegó a crecer un 1%, es decir, todos los segmentos crecen. Es verdad que luego con el efecto divisa sí hay algunos que les afecta más que otros, pero fíjate que todos crecen, y salvo 2 puntos o 3, que es este 0%, luego dispositivos Windows que crece al 6 y luego LinkedIn que crece al 9 en constante, el resto crece a tasas de doble dígito, y además tasas de doble dígito altas, 25%, 51, 15, 25, y fíjate que el 39 de Azure, como puedes ver aquí. Lógicamente esto significa que la compañía sigue creciendo a altas tasas, y esto demuestra que está justificado seguir pagando altos múltiplos. Pero también hay que tener en cuenta que por la incertidumbre de la Reserva Federal, los tipos de interés y también un poco cómo está la economía, pues todo eso también afecta indirectamente a compañías que presentan buenos resultados. Y a pesar de que la compañía ha presentado unos resultados mejor de lo que esperaba el mercado, aún así hemos visto como esta compañía
ha caído a lo largo de la semana, pero esto no quiere decir que la compañía haya presentado malos resultados, ni mucho menos. Fíjate de hecho que si vamos a ticker podemos ver, por ejemplo, como si pongo Microsoft, puedes ver realmente a qué múltiplo estaría cotizando forward teniendo en cuenta los beneficios futuros, y fíjate que la compañía ahora mismo estaría cotizando a 30 veces, cuando realmente por esta compañía incluso se podría llegar a pagar hasta 35 veces tranquilamente por el crecimiento, resiliencia, ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Lógicamente, si nosotros tenemos en cuenta estas 30 veces y esperamos que la compañía siga creciendo para los próximos años, fíjate que se esperan ya crecimientos del 14, 15, 14, 16, 13 y 10%, es decir, una media del 13-14% de crecimiento en ingresos, y luego en EPS que crezca a tasas de doble dígito superiores al 15%, más 15, 17, 16, 18, 20 y 19%, lo que quiere decir que si el mercado sigue pagando de aquí a 2030 esas 30 veces, que lógicamente para esta compañía está más que justificado, pues obtendremos ese crecimiento medio del 17-18% anualizado, que por supuesto para nuestra cartera podría ser muy interesante. También es verdad que hablando de otra compañía muy buena y que ha presentado muy buenos resultados es Alphabet, y Alphabet lógicamente después del castigo que ha sufrido hace unos meses atrás, fíjate cómo sigue presentando buenos resultados tras buenos resultados y ha subido en bolsa un 6%. Fíjate que si bajo un poquito, ha batido las estimaciones de analista en un 2% en ingresos y un 5% en EPS, lo que quiere decir que sigue demostrando que sigue creciendo y sigue teniendo enormes ventajas competitivas. Si me voy al Investor Relation, aquí podemos ver, esto no, sino aquí más concretamente podemos ver cómo los ingresos del Q3 crecieron al 16%, en moneda constante al 15%, y que fueron los 102 billions con la parte de el buscador y otros, publicidad de YouTube, suscripciones de Google, plataformas, dispositivos y también la nube, que creció a doble dígito en el Q3. Luego la parte de servicios, los ingresos se incrementaron al 14%, 87 billions, demostrando por supuesto que el segmento sigue robusto, a pesar de lo que dicen de que la inteligencia artificial se iba a cargar al buscador, pues fíjate que el buscador y otros, suscripción de Google, plataformas, dispositivos, publicidad de YouTube, también creció en esta rama, y fíjate que la nube sigue creciendo a altas tasas al 34%, a 15.2 billions, lo que sigue demostrando que tiene una enorme resiliencia y además que sigue teniendo un fuerte crecimiento para los próximos años, sobre todo porque han estado desarrollando el apartado de infraestructura en inteligencia artificial y también soluciones de inteligencia artificial generativa, que esto lógicamente está demostrando tener un mayor crecimiento, porque por supuesto esto ayuda a más clientes y le da unos mayores beneficios a la compañía. Por supuesto, si seguimos mirando en cuanto al beneficio operativo, crecieron al 9% con márgenes del 30,5%, pero si excluimos un gasto puntual de 3.5 billions por cargos de la Comisión Europea, realmente habría incrementado un 22% y habría generado márgenes del 33,9%, lo que lógicamente sigue demostrando las enormes ventajas competitivas que tiene esta compañía. Y fíjate que además en cuanto a otros ingresos se han apuntado 12.8 billions, también por supuesto por unas inversiones no realizadas que son a largo plazo, que por supuesto esto se puede contabilizar en la parte de la P&L. Y si vamos al beneficio neto, fíjate que ha incrementado un 33% con unos EPS que crecen al 35%, 2,87, lo que demuestra que lógicamente esta compañía sigue creciendo bastante más rápido a pesar del tamaño que tiene. Y fíjate que también nos dan unas expectativas para el gasto en capital que van a tener en este 2025, donde esperan que se sitúe entre los 91 billions, 93 billions, lo que, como ya te he explicado, si este tipo de compañías siguen reinvirtiendo en el negocio y tienen altas tasas de ROIC, pues lógicamente al final se va a transformar en mayores crecimientos, mayor beneficio, y por tanto nosotros como accionistas obtendremos una mayor rentabilidad. Si bajamos un poco más para ver los números, vemos cómo han crecido ese 16% en ingresos, beneficio operativo a 31.000 millones
con márgenes del 31%, luego fíjate que otros ingresos 12.000 millones, beneficio neto de 34.900 y unos EPS diluidos de 2,87%, lo que demuestra que la compañía sigue teniendo fuertes crecimientos. Y además, si miramos por segmentos, fíjate que la parte del buscador sigue creciendo a pesar de lo que piense la gente, porque realmente es un segmento que está bastante bien optimizado y están bien posicionados. Pero no solo eso, sino que además con la publicidad de YouTube también crecen, pasando a 10.000 millones. También la parte de redes más o menos aquí decrecen ligeramente, pero se podría decir que se mantienen. El segmento entero de publicidad aumenta de 65 a 74 billions. Luego la parte de suscripción, plataformas y dispositivos a 12.000 millones, de 10.000 a 12.000, lo que hace que todo el apartado de servicios crezca hasta los 87. Y luego lógicamente el apartado cloud, que es el que más crece, pasando de 11 billions a 15 billions, y aquí habría que esperar a que a medida que siga creciendo y represente más porcentaje de la empresa, pues por supuesto ayude más al crecimiento total de la compañía. Y si bajamos un poco más, vemos que esos ingresos han pasado de los 88.000 millones a 102.000 millones, con lógicamente un TAC que pasa de 13 a 14.000, y fíjate que el número de empleados, que en este caso pasa de 181.000 empleados a 190.000, lo que sigue demostrando que tienen alta demanda porque siguen contratando nuevos empleados. Y si bajamos a la parte de beneficio operativo, la parte de servicios crece. Luego fíjate que la parte de la nube también aumenta en beneficio operativo. Otras apuestas, que es la parte de inversiones, pues en este caso han gastado un poquito más, y luego aquí tienen otro segmento que también han gastado un poquito más, lo que hace que el beneficio operativo aumente de 28 billions a 31 billions. Y como ves, realmente en términos generales los resultados de la empresa, incluso en el balance, también son bastante positivos. Lógicamente, si me voy a Ticker para ver realmente cómo está esta compañía, podemos ver realmente cómo la empresa ahora mismo estaría cotizando a pesar de todas las subidas que ha tenido. Fíjate que estaría cotizando a 26 veces PER. Y esto es interesante porque esto quiere decir que a pesar de toda esta subida sigue estando a múltiplos razonables para el crecimiento que tiene, posicionamiento de mercado, etcétera, etcétera. Fíjate, como ya te he explicado además, que aquí puedes ver cómo el múltiplo free cash flow es más elevado porque esta compañía está haciendo fuertes reinversiones, y lógicamente ahí con esas reinversiones el free cash flow se distorsiona, pero a nosotros como accionistas nos tiene que interesar que este tipo de empresas, las tecnológicas de alto crecimiento, sigan haciendo fuertes reinversiones para garantizarnos el crecimiento a medio y largo plazo. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que estas 26 veces hay muchos que piensan que está cara, y para nada, porque de hecho esto recuerda que es a 12 meses. Si vamos a estimaciones, ten en cuenta que el crecimiento que se espera para esta compañía es de doble dígito también para los próximos años: 14, 12, 12, 11 y 11%. Y lógicamente, si vamos a EPS, crecimientos, aquí podemos ver que se espera para 2025 del 32%, y luego fíjate lo curioso que pasar del 27, 38, 32, curiosamente se espera que para 2026 crezcan al 4, que esto habrá que verlo, luego un 13, un 12 y un 18, que para mí, en mi opinión, creo que este crecimiento es bastante más conservador de lo que realmente termine siendo, por lo que lógicamente, incluso siendo así conservador, y si el mercado nos sigue pagando el mismo múltiplo, 25, 26 veces, vamos a tener como mínimo este crecimiento, pero yo apuesto más a pensar que esta compañía podrá crecer a tasas de doble dígitos cercanas o superiores al 15%, lo que lógicamente, si el mercado nos mantiene el múltiplo, nosotros podremos obtener ese 15% anualizado. Y por tanto, como ves, esta compañía es otra de las compañías que habría que replantearse si tener o no en cartera, pero yo, bajo mi punto de vista, creo y considero que sigue siendo una muy buena oportunidad. Y para oportunidad la siguiente, como es el caso de Meta. Meta, otra empresa que también te he hablado en el canal, que por supuesto esta empresa ha presentado resultados impresionantes, y que esta empresa curiosamente ha caído en bolsa, pero lógicamente ahora te explicaré por qué, porque ha sido por ciertos ajustes contables y también en teoría decisiones que no gustan tanto al mercado. Bien, esta compañía ha caído un 13%, es decir,
esta compañía estaba cotizando a un múltiplo más exigente de lo que, por ejemplo, estaba cotizando Alphabet. Y fíjate que los resultados, aunque aquí es verdad que tenemos un resumen, lo cierto es que podemos ver ahora mismo en el Investor Relation cómo lo curioso es que los EPS es lo que más cayó, cayendo más de un 80%, como puedes ver aquí. De hecho, si vamos detalle a detalle, fíjate que, por ejemplo, en cuanto a ganancias, aumentaron un 26%, los costes crecieron al 32%, 18% que vienen de los ingresos o beneficio operativo, márgenes operativos del 43 pasaron al 40%, fíjate que luego la parte de impuestos, y aquí es donde está el punto, aumenta un 788% debido al aprovisionamiento impositivo por las reformas de Donald Trump, que lógicamente van a afectar de una manera diferente, lo que quiere decir que la compañía ya no se podrá compensar ciertas partes impositivas y por eso tienen que aprovisionar, es decir, apartar capital, pero lógicamente esto no supone una salida de caja real. Por tanto, en cuanto a beneficio contable, que no real, beneficio contable, han pasado de 15.000 millones a 2.700 millones. Esa caída del 83% con unos EPS que caen o que pasan de 6,03 a 1,05. Pero lo cierto es que sin esta provisión, pues lógicamente habrían pasado de 15.000 millones a 18 más 2, más o menos unos 20.000, lo que quiere decir que habría sido un crecimiento de más del 30% y lógicamente esto es un crecimiento bastante positivo. Fíjate que de hecho aquí nos lo explican, donde dicen que prevemos una reducción significativa en nuestros pagos de impuestos federales estadounidenses en efectivo para el resto del año 2025 y años posteriores debido a la implementación de la ley One Big Beautiful Bill, y sin embargo dicha implementación también conllevó el reconocimiento de una reserva de evaluación contra nuestros activos por impuestos diferidos federales de Estados Unidos, lo que refleja el impacto de impuesto mínimo alternativo corporativo de Estados Unidos, y en consecuencia la provisión para impuestos sobre la renta del tercer trimestre incluye un cargo único por impuestos sobre la renta no monetario, y aquí está el punto clave, no monetario, de 15.930 millones. Es decir, que esto no supone una salida de caja real. Excluyendo este cargo único, nuestro tercer trimestre de 2025 sería el siguiente. La tasa impositiva efectiva habría disminuido en 73 puntos porcentuales hasta el 14% en comparación con la tasa impositiva reportada del 87%. Los ingresos netos habrían aumentado 15.930 millones de dólares hasta alcanzar los 18.640, y en comparación con los ingresos netos declarados de 2.700 dólares, que hay una diferencia enorme, pues lógicamente habrían demostrado crecimiento, pasando de esos 15.000 a 18.000, y la ganancia diluida por acción habría aumentado en 6,20 dólares, lo que quiere decir que llegarían hasta los 7,25 y por tanto habrían pasado de 6,03 a 7,25, por tanto un crecimiento en EPS. Por tanto, los resultados, de forma resumida, sí han sido muy positivos, pero esto, por una parte, es un ajuste puntual sobre la parte impositiva por un aprovisionamiento, por el cambio de políticas de tasas impositivas en Estados Unidos, pero por otro lado, una de las cosas que no ha gustado al mercado es este aumento de los gastos, y que lógicamente el propio Mark Zuckerberg ha explicado. Por ejemplo, aquí hemos tenido un trimestre excelente tanto en nuestro negocio como para nuestra comunidad, y fíjate que dice: Meta Superintelligence Labs ha tenido un comienzo fantástico y seguimos liderando el sector de las gafas con inteligencia artificial. Si logramos aprovechar, aunque sea una pequeña parte de las oportunidades que tenemos por delante, los próximos años serán el periodo más emocionante de nuestra historia. Y lógicamente esto tampoco ha gustado al mercado, porque se ve que están aumentando los gastos, pero están destinándoselo al apartado del metaverso, es decir, de las gafas de realidad virtual, donde lógicamente aquí también entra el metaverso, y esto no gusta al mercado, porque esto quiere decir que la compañía volvería a aumentar los gastos, pero en un segmento en el que no les gusta tanto. Lógicamente aquí tienes que pensar si la compañía es o no rentable, y también, tal y como te he explicado en el canal, si la empresa sigue haciendo fuertes inversiones en un segmento diferente. Ese segmento tarde o temprano va a dar beneficios, porque lógicamente esas inversiones se convierten en algo tangible, servidores, infraestructura, etcétera,
que incluso si no se llega a usar para eso, se terminaría usando para otra cosa. Por tanto, aquí yo no veo nada negativo, pero sin embargo, esto ha hecho que la compañía, como te comentaba, pues haya caído en bolsa pues cerca de ese 13%. Pero si seguimos mirando en cuanto a datos genéricos, fíjate que por ejemplo en personas activas diarias, que es una de las métricas que hay que seguir en Meta, pues han aumentado un 8%. Impresiones de anuncios en el segmento de publicidad, porque es una empresa de publicidad digital, aumentan al 14%, el precio medio por anuncio aumenta un 10%, los ingresos 51.000 millones ascienden un 26% o en moneda constante un 25%, los gastos lógicamente aumentan al 32%, que es lo que no ha gustado al mercado, y en gasto de capital, incluyendo pagos de principales de arrendamientos, fueron de 19.370 millones. Y luego fíjate que programa de retorno de capital para devolverle directamente capital a los accionistas en recompras 3.160 millones y dividendos, que son poca cosa, 1.330 millones, pero por lo menos a pesar de que siguen haciendo fuertes reinversiones, siguen devolviendo parte también a los accionistas. Y por supuesto, en cuanto a efectivo, equivalentes y también inversiones, aquí podemos ver que asciende a 44.450 a 30 de septiembre de 2025. Con un flujo de efectivo para actividades operativas de 30.000 millones y un flujo de efectivo libre de 10.620 millones. Y además aquí podemos ver cómo el número de empleados ha aumentado un 8%, lo que quiere decir que la compañía sigue teniendo una alta demanda. Lógicamente estos son buenos resultados, aunque es verdad que de forma visual y rápida parece que son datos negativos, pero lo cierto es que son datos positivos. La empresa sigue invirtiendo no solo en inteligencia artificial, sino también en otras ramas, como es el caso de las Oculus, metaverso, etcétera, y que, como te digo, esto tarde o temprano va a dar resultados. Si no es por una rama, será por otra, pero es verdad que el mercado lo ve de forma negativa. Por eso, aquí si vamos al apartado de valoración, lo interesante es que vemos que Meta, por ejemplo, gracias a estas caídas, ya no estaría cotizando a múltiplos tan exigentes como estaba antes de esta caída. Fíjate que ahora mismo estaría cotizando, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos años o de los próximos 12 meses, a 21 veces. Es decir, incluso por PER podríamos considerar que está cara. Si es verdad que por Free Cash Flow parece que está carísima, 62 veces, pero como ya te he explicado, si es una empresa que reinvierte, hace fuertes reinversiones en su empresa, pues lógicamente el Free Cash Flow va a estar distorsionado porque parte de ese Free Cash Flow lo va a estar reinvirtiendo en su propio negocio y por tanto el múltiplo va a ser bastante elevado. Aún así, es verdad que para esta compañía, por la calidad que tiene, ya hemos visto que perfectamente el mercado puede pagar 25 veces, lo que quiere decir que tras esta caída incluso podríamos considerar que está relativamente barata o con descuento a 12 meses, pero ya ni hablemos si pensamos a 3, 5 o 10 años. Por tanto, si vamos aquí a estimaciones, fíjate que de entrada el crecimiento que se espera para esta empresa es 21% para este año y luego 17, 15, 14 y 11, que como ya te he explicado en el canal, la mayoría de analistas siempre intentan ser cada vez más conservadores cuando esta compañía, lógicamente, salvo en 2023 o 2022 que lo tuvo en negativo, realmente ha tenido crecimientos superiores al 17-18%. Y ahora ellos incluso esperan que sean crecimientos que cada vez vayan a menos cuando están invirtiendo en nuevas áreas, que por supuesto esas nuevas áreas le podrían aportar un crecimiento mayor al ser unos nuevos segmentos que todavía tengan mucho potencial de crecimiento, como puede ser metaverso, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjate que se esperan crecimientos de doble dígito de media, podríamos decir del 14-15%, pero en EPS se esperan crecimientos del 15, 11, 6 y 9, que lógicamente habría que ver si esto tiene o no sentido. Para mí esto es muchísimo más conservador de lo que realmente podría llegar a generar esta compañía, porque si es verdad que por Free Cash Flow podría estar distorsionado por la fuerte reinversión, sin embargo por EPS es verdad que la compañía, aparte de hacer recompras, sí es verdad que al menos podría ir creciendo a tasas medias de ese 15%, lo que quiere decir que a medio plazo podríamos obtener esa rentabilidad más el re-rate, porque lógicamente ahora está cotizando con cierto descuento. Por tanto, es verdad que con el potencial que tenemos con Meta
a largo plazo es bastante interesante porque tras esta caída es verdad que esta compañía estuvo cotizando, y me voy aquí al apartado de valoración, pues a múltiplos un poquito más exigentes. Podemos ver cómo incluso llegó a estar a 27, 28, 29 veces, como puedes ver. Pero lo cierto es que esta compañía, gracias a esta caída, ahora mismo estaría cotizando a múltiplos más atractivos, más razonables, y lógicamente esto a medio y largo plazo puede darte una buena oportunidad. También vamos a ver otra compañía que ha presentado resultados esta semana y que también han sido buenos resultados, como es el caso de Amazon, que como ves bate en estimaciones de analista, en ingresos y en EPS, y ha subido, como puedes ver aquí, tras resultados un impresionante 13%. Los resultados, por supuesto, de esta compañía han sido muy buenos, creciendo en ventas un 13%, 180.000 millones. Fíjate que en comparación con los 158.000 del año anterior, y luego fíjate que excluyendo un impacto favorable de 1.500, habría sido, en vez de un 13% de crecimiento, un 12%. Pero aún así es un crecimiento bastante bueno. Las ventas del segmento de América del Norte crecen al 11%, las ventas en el segmento internacional un 14%, y el segmento de AWS, es decir, del cloud de Amazon, crece un impresionante 20%, que para ser el tamaño que tiene y tener la cuota de mercado que tiene, pues sigue demostrando que tiene una enorme resiliencia. Además, fíjate que en cuanto al beneficio operativo, 17.400 millones, lo que sigue demostrando que sigue creciendo. Ingresos operativos del segmento de América del Norte, 4.800, fíjate que ingresos operativos internacional, 1.200 millones, y también ingresos operativos del AWS, donde realmente aquí vemos qué es lo que realmente le genera más beneficios a la compañía, 11.400 millones. Es decir, el segmento de América del Norte e internacional, sobre todo por la tienda de Amazon, que es lo que más factura, no es lo que más beneficio le genera, sino lo que más beneficio le genera es AWS, con más del 70% de beneficios. Y fíjate que en cuanto a beneficio neto aumentaron en 21.000 millones cuando 11.000. Fíjate que prácticamente un poco más de la mitad te lo genera solo AWS, pues el beneficio neto 21.200 millones y unos EPS de 1,95, como puedes ver. Y además, fíjate que en cuanto al flujo de caja operativo aumentó un 16% y el flujo de caja libre aquí disminuyó 14.800 millones, lo que lógicamente esto podría aparentemente ser preocupante, pero tal y como te he explicado, si es una empresa que reinvierte, el free cash flow debería de pasar a un segundo plano. Lógicamente aquí seguimos mirando donde destacan que observan un fuerte impulso y crecimiento en Amazon, ya que la inteligencia artificial impulsa mejoras significativas en todos los ámbitos del negocio. Recuerda que Amazon no solo tiene la tienda, no solo tiene el cloud, también tiene publicidad, también tiene Prime Videos, también tiene música, también tiene muchísimas cosas, y lógicamente con la inteligencia artificial pues puede beneficiarse en todas las áreas. Y aquí puedes ver cómo de media destacan que ellos dicen que se ha acelerado al 20% interanual, lo que lógicamente esto es bastante positivo, porque si la parte del AWS sigue creciendo con la ayuda además de la demanda en inteligencia artificial e infraestructuras básicas, pues lógicamente esto puede garantizar un mayor crecimiento para los próximos años. Por supuesto, aquí hay más puntos destacados que te invito a que te leas, pero me voy a ir aquí a Ticker para ver realmente cómo estaría la compañía por valoración. Y fíjate que con esta compañía sí es verdad que ha estado distorsionada en cuanto a múltiplo históricamente, precisamente por las fuertes reinversiones que hacía en su negocio, pero fíjate que ahora mismo estaría a 33 veces PER, que esto aparentemente parece caro, pero lo cierto es que para una empresa de crecimiento, al igual que Microsoft, al igual que Alphabet, al igual que Meta, pues lógicamente los múltiplos pueden estar distorsionados por esa reinversión, sobre todo en free cash flow, como vemos, pero luego en cuanto a PER, para hablar de este tipo de empresas con enormes ventajas competitivas, lo cierto es que son múltiplos razonables. Si es verdad que antes de esta subida estaba cotizando más razonable todavía, y de hecho semanas atrás podemos ver cómo la compañía a principios de octubre, más o menos, o mediados de octubre, estaba cotizando a un precio más atractivo, múltiplos más atractivos, por debajo de las 30 veces, pero aún así sigue siendo una buena inversión, sobre todo si pensamos ya no a un año, sino más a 3,
5 o incluso 10 años, porque a esta empresa le sigue quedando crecimiento por delante, sobre todo en varios segmentos como puede ser el de AWS, la inteligencia artificial y todas las derivadas que se puedan ver beneficiadas por esos segmentos. Lógicamente, si vamos aquí a estimaciones, aquí vemos el crecimiento esperado de doble dígito porque Amazon ya tiene un mayor tamaño y es verdad que podemos esperar que sigan creciendo a esas tasas del 10, 11, 12%, pero luego, por ejemplo, en EPS se esperan crecimientos medios del 15%, aquí pone del 22, 21, 19, del 8% en 2026 y de media sí es verdad que podría ser más cercano al 16, 17, 18%. Aún así, si realmente se acercara más a ese 20% de crecimiento, lógicamente si el mercado mantiene las 30 veces de múltiplo, 33 está ahora, 30 un poquito menos, pero en vez de crecer a ese 22, pues crece 21, crece 20, pues más o menos nosotros podríamos obtener una rentabilidad media del 16 al 18% anualizado, que está bastante bien para tener una empresa, una de las mejores posicionadas en cloud, en inteligencia artificial y que lógicamente a largo plazo lo va a seguir haciendo muy bien. Y cambiando de tercio, ahora nos vamos a meter con el sector donde está United Health Group, una empresa del sector de aseguradoras especializadas en atención médica que lógicamente ha pasado por ciertos problemas estructurales, también dudas sobre el sector, sobre la compañía, ciertos amaños contables o supuestos amaños contables, y a pesar de toda esa incertidumbre, la compañía es verdad que se estuvo recuperando recientemente. Fíjate que en los últimos meses había caído, pero luego ha estado recuperándose y ahora mismo en esta semana ha estado cayendo incluso tras los resultados. Aquí podemos ver los resultados que no han sido malos, han sido mejor de lo que se esperaba, pero lo cierto es que la compañía, como sabes, pues hay mucha incertidumbre, no solo con la compañía, sino también con el sector de atención médica, de aseguradoras en atención médica y de qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Si finalmente también va a haber inversión por parte del gobierno o no, si van a haber ayudas, planes, etcétera, y aparte las incertidumbres que habían de forma exclusiva en esta compañía. Pues fíjate que los resultados no han sido malos, como digo, porque han publicado el tercer trimestre y elevan sus previsiones de ganancias para el año completo y han presentado que los ingresos alcanzan los 113 billions, creciendo un 12%, ganancias del tercer trimestre 2,59 por acción y ganancias ajustadas 2,92, lo que lógicamente esto, como has visto antes, es mejor de lo que esperaba el mercado, y flujo de efectivo para las operaciones de 5.900 o 2,3 veces ingresos netos, y eleva sus previsiones de beneficios para el ejercicio fiscal 2025 de al menos 14,90 por acción y beneficios ajustados de 16,25. Lógicamente aquí también nos comentan más importante porque dicen que seguimos centrados en fortalecer el desempeño y el posicionamiento para el crecimiento duradero y acelerado en 2026 y más allá, y nuestros resultados de este trimestre reflejan una sólida ejecución hacia ese objetivo. Y lógicamente, como te decía, pues elevaron sus previsiones y aquí tenemos los puntos claves de este trimestre. Por ejemplo, ingresos consolidados de esos 113 billions, 12% de crecimiento, ingresos de explotación 4.300 con márgenes del 2,1%, ganancias por acción ajustada de 2,92, índice de atención médica un 89,9%, que está en línea con lo que ellos habían previsto en el segundo trimestre de 2025, y lógicamente también en cuanto al ratio de costes operativos 13,5%, lo que refleja las inversiones que están haciendo para crecer de cara a futuro, y los ingresos de United Healthcare crecieron al 16% hasta los 87.100 millones, impulsados por el crecimiento de Medicare, de la jubilación y en los segmentos comunitarios y estatales, y lógicamente United Healthcare atendió a 50 millones de consumidores en el país, que lógicamente esto demuestra la enorme resiliencia que tiene esta compañía porque tiene una gran base de clientes y también más 795.000 más que el año anterior, lo que lógicamente siguen atendiendo a cada vez más personas. Y por el segmento de Optum crecieron un 8%, 69.200 millones, y también a 30 de septiembre de 2025 el ratio deuda capital se sitúa en el 44%, sin cambios con respecto al segundo trimestre, incluyendo el impacto del cierre de transacciones de Amedisys, y lógicamente esto que afectaba negativamente pues no ha afectado tanto por la parte de deuda. Esto es a modo de resumen, pero podemos ver
que la compañía, si es verdad que está haciendo las cosas bien, por lo menos está corrigiendo ciertos problemas y poco a poco, trimestre a trimestre, va demostrando al mercado que siguen mejorando, pero es verdad que en el caso de la compañía, pues si pensamos en United Health, lógicamente como una inversión a largo plazo, sí es verdad que hace unas semanas y meses atrás estaba más barata. De hecho, fíjate que si partimos de aquí, esta compañía llegó a tocar los 237, cuando lógicamente ahí tenía muchísimo descuento. ¿Esto quiere decir que ahora mismo está cara? Pues no, porque estaría cotizando a 20 veces y 20 veces es un múltiplo razonable para esta compañía, pero es que ahora mismo estaría cotizando en línea, o incluso si quisiéramos buscar un poquito más exigente, pensando que también todo el sector fuera bien, pues se le podrían asignar 25 veces, pero ahora mismo estando en las 20 veces, pues sí es verdad que a un año vista pues no se espera que esté con cierto descuento. Sin embargo, es verdad que con esta compañía, pensando que tienen la capacidad de recuperarse y de que a largo plazo, por toda esa resiliencia que tienen, pueden seguir manteniendo ese crecimiento, el atender a todos esos clientes y que lógicamente el sector de salud a largo plazo va a ir bien, lo que quiere decir que esta aseguradora se puede ver muy beneficiada, pues fíjate que lo que proyectan los analistas son crecimientos de un dígito medio, simple, bajo, y lógicamente esto a priori parece que no es muy interesante, pero luego es verdad que este tipo de compañías, por las ventajas competitivas que tienen y apalancamiento operativo, podrían crecer los EPS a tasas de doble dígito. Aquí vemos que, por ejemplo, para 2025 se espera una caída del 41%, pero luego crecimientos del 8%, del 17%, del 25% y del 21%. Y lógicamente podrían hacerlo debido a toda la base de clientes que tienen y que simplemente a medida que se vayan arreglando esos problemas estructurales, pues lógicamente la compañía podría volver a la senda de crecimiento en beneficios y también eso justificar que a largo plazo el precio siga creciendo. Lógicamente, si la compañía tiene este crecimiento, nosotros lo que podríamos tener de media es ese crecimiento medio más o menos cercano al 15-18%, porque esta compañía, después de venir de un momento delicado, simplemente con recuperarse, volver a tener los beneficios que generaba de antes y seguir a la senda de crecimiento natural, pues perfectamente podría aportarnos una rentabilidad de ese 14, 15, 16% como mínimo. Ahora bien, es verdad que aquí nos tenemos que plantear si esta compañía se va a recuperar ahora, en 2026, o va a empezar a recuperarse a partir de 2027, y ese tiempo también tenemos que valorarlo, porque si en este tipo de inversión a lo mejor estamos pensando en invertir en otra y tenemos otra oportunidad u otra empresa resiliente, quizás aquí podríamos tener un coste de oportunidad por no estar invertido en otra compañía que a lo mejor de manera más clara para el mercado pueda aportarte crecimiento a tu cartera. No obstante, es verdad que difícilmente esta compañía a largo plazo vaya a generar un mal resultado, y por eso, en mi opinión, creo que si eres inversor de United Health, creo que a 3 o 5 años vas a tener un buen resultado. Por supuesto, si pasamos a otra compañía interesante que también ha presentado resultados, es el caso de Apple. Apple, una compañía que también te he hablado en el canal, madura, estable y que lógicamente ha presentado resultados batiendo estimaciones de analistas, donde han destacado que han generado ingresos récord y lógicamente también la parte de iPhone ha tenido más potencial. Fíjate que aquí podemos ver que en ingresos bate las estimaciones y en EPS también. Es verdad que a lo largo de la semana no se ha movido mucho porque tras los resultados sí tuvo una subida impulsiva, pero luego verdad que como la compañía ya estaba cotizando a múltiplos más exigentes, terminó ajustándose y solamente han subido a lo largo de la semana ese 2%. Pero si vamos a los resultados, por ejemplo, aquí a los resultados, podemos ver, por ejemplo, que aquí vemos en detalle lo que han publicado. La compañía registró ingresos trimestrales de 102 billions, un 8% más que el año anterior, ganancias diluidas por acción de 1.85, un 13% más que el año anterior, y aquí destacan, por ejemplo, que se enorgullecen de esos ingresos récords. Si vamos a los resultados que tenemos aquí, que lógicamente es esto de aquí, podemos ver de forma detallada como, por ejemplo, en productos, ya que han presentado el cuarto trimestre, vamos a ver el año completo, han presentado en productos un crecimiento, también en servicios un crecimiento, lo que hace que todos los ingresos crezcan de 391 billions a 416 billions. Luego los costes incrementan en productos y en servicios
servicios, lo que también los costes aumentan, pero no tanto, con márgenes brutos que pasan de 180 a 195 billions, luego los gastos operativos, donde tenemos aquí el I+D que pasa de 31 a 34 billions y ventas general y administrativo de 26 a 27, lo que hace que los gastos también aumenten, pero no tanto, y lógicamente eso hace que el beneficio operativo pase de 123 a 133 billions, con un beneficio neto que pasa de 93 billions a 112 billions y con unos EPS diluidos que pasan de 6,08 a 7,46. Y también aquí podemos ver cómo en cuanto a las acciones en circulación van recomprando, cuando ya en vez de tener aquí 15.400.000, pues pasan a tener 15 millones de acciones en circulación, y lógicamente si la compañía sigue recomprando, pues esto va aportando más rentabilidad para los accionistas. Y además, en cuanto a la parte geográfica, en América pues fíjate que crecen, en Europa también crecen, fíjate que en China ha descendido de 66 billions a 64, pero ligeramente, fíjate que en Japón después también crecen de 25 a 28 y el resto de Asia Pacífico también crece, haciendo que los ingresos totales tengan ese crecimiento. Y en cuanto a segmentos, aquí podemos ver como el iPhone también ha crecido, que es, digamos, el segmento más maduro, de 201 a 209, los Macs de 29 a 33, el iPad de 26 a 28 y luego dispositivos, accesorios, cosas del hogar, etcétera, pues pasa de 37 a 35, aquí hay una ligera caída, pero luego fíjate que en servicios siguen creciendo a la tasa más alta posible. Por tanto, esto quiere decir que la compañía, a pesar de ser una empresa madura, estable, pues sigue teniendo ciertas áreas, como por ejemplo los servicios, donde crece a tasas de doble dígito, pero luego en el resto de áreas pues sigue manteniendo ese crecimiento, lo que demuestra ser una empresa resiliente a largo plazo. Lógicamente, si vamos aquí a ticker para ver la valoración de Apple, estamos hablando de una empresa donde no podemos esperar crecimientos elevados, sino más bien crecimientos moderados pero estables. ¿Por qué? Por la resiliencia, recurrencia, ventajas competitivas, reconocimiento de marca, etcétera, etcétera, y eso lógicamente se paga a un múltiplo mayor. ¿Cuánto es ese múltiplo mayor? Bueno, pues aquí estamos viendo 32 veces, que a lo mejor puedes pensar que no está justificado. Para mí, personalmente, considero que está alto, porque para 32 veces prefiero pagar ese múltiplo por una empresa como Microsoft, como Moody's, como incluso Google, porque tienen más crecimiento. Y lógicamente pagar 32 veces por Apple, que te puede crecer de media a dígito simple alto, es decir, un 8, 9%, incluso 10% con recompras y dividendos, que no es mucho, pero es verdad que al final suma, pues bueno, aquí es verdad que podríamos decir que está un poquito exigente, pero lo cierto es que esta compañía, como puedes ver incluso de 2025, te la estaba ofreciendo el mercado a 172 con un enorme descuento, y ahora mismo está en el mismo año, como puedes ver, cerca de los $270. Por tanto, como ves, la volatilidad cada año te puede dar oportunidades, toda esta incertidumbre por tipo de interés, macroeconomía, etcétera, etcétera, te puede dar oportunidades, y que hoy consideres a lo mejor que está cara no quiere decir que no sea una buena oportunidad, sobre todo si tienes una visión a medio y largo plazo. Y en este caso, si vamos a estimaciones para ver a 3 o 5 años, vemos ese crecimiento de dígito simple, 8%, 5%, 6%, 7%, 5%, todo esto hasta 2030, pero con el apalancamiento operativo que tiene la compañía podrías conseguir crecimientos de doble dígito. Por tanto, si el mercado mantuviera el múltiplo actual, tú obtendrías un crecimiento de doble dígito. Lógicamente, para mí, yo creo o tiendo a pensar que a largo plazo el mercado mantendrá múltiplos de como mucho 30 veces para esta compañía, porque el crecimiento no es tan alto, y para pagar 30 veces por Apple, pagas 30 veces por una Microsoft, por una Google, por una Amazon, etcétera, etcétera. Por Apple es verdad que tenemos el reconocimiento de marca, pero aún así, si tenemos este crecimiento de doble dígito medio, incluso un poquito alto, gracias al crecimiento de los EPS, pues lógicamente, aunque tuviéramos un pequeño down rate, pues lógicamente
lógicamente obtendríamos ese crecimiento de doble dígito, que ojo, para carteras que estén pensando en tener ciertas acciones estables y duraderas en el tiempo, puede ser una inversión bastante atractiva. Por eso yo este tipo de empresas nunca las descarto, porque si además a esto le sumas que ya que es una empresa que por las ventajas competitivas que tiene nos puede dar una cierta estabilidad de crecimiento y de rentabilidad, pues lógicamente si encima en algún momento puntual, como ya hemos visto a lo largo de todo este año, nos la ofrece el mercado con más descuento, pues puede ser una increíble oportunidad a largo plazo. Y hablando de oportunidad, también vamos a hablar de Starbucks, porque Starbucks ha sido una empresa que lógicamente ha sufrido, ha tenido problemas, le han caído las ventas, lógicamente ha ido generando cada vez menos, pero tras cambiar de SEO, es decir, por el SEO de Chipotle, pues lógicamente se han hecho planes nuevos y lógicamente han frenado ese decrecimiento que estaban teniendo hasta la fecha, y ahora mismo podemos ver cómo han presentado unos resultados mixtos, donde crecen en ingresos, pero en EPS se quedan por debajo de las estimaciones de analista, cayendo un 6,5%. Lógicamente esto ha hecho que las acciones hayan caído a lo largo de la semana un 6%. Fíjate que tras los resultados llegaron a subir aquí un poco, como puedes ver, un 3 y pico por ciento, pero luego han seguido cayendo porque también hay que tener en cuenta varias variables, y es que estamos hablando de una empresa del sector de consumo donde lógicamente se ven afectadas otras cosas aparte de lo que haga la compañía, como pueden ser, por ejemplo, tipos de interés, motivación del consumidor. Si el consumidor, por ejemplo, no ve facilidades o no tiene más capital para salir y gastar, pues lógicamente estas empresas podrían sufrir en el corto plazo. También los tipos de interés, porque si no se bajan los tipos de interés de aquí, por ejemplo, a diciembre, como sí esperaba el mercado, pues los costes de estas compañías, ya que tienen márgenes más estrechos, podrían afectarla más negativamente. Todo esto, por supuesto, lo descuenta el mercado y por eso la ha bajado un 6%, a pesar de que también los resultados han sido mixtos. Si vamos aquí, por ejemplo, podemos ver que la compañía registra un crecimiento global en ventas comparables por primera vez desde los últimos 7 trimestres. Luego, la estrategia Back to Starbucks, que esta es la que ha aplicado el nuevo SEO, cobra impulso a pesar del estancamiento de las ventas en tiendas comparables de Estados Unidos durante el cuarto trimestre y la tendencia positiva de septiembre. Los ingresos netos consolidados del cuarto trimestre aumentaron un 5% hasta alcanzar los 9.600 millones y unos EPS reportados del cuarto trimestre de 0,12 y ajustados de 0,52, lo que esto demuestra que poco a poco están presentando cada vez mejor resultados. Aquí, por supuesto, vemos los datos del cuarto trimestre, pero cuando una compañía presenta el año completo debemos prestarle más atención al año completo, aunque como te digo puedes leértelo esto por tu cuenta. Yo voy a ir directamente aquí al apartado del año completo, donde vemos que esas ventas globales comparables disminuyeron un 1% debido a la caída del 2% en transacciones comparables, y además el ticket promedio se ayudó a compensar esa caída de las transacciones comparables. Luego, en cuanto a las ventas en tiendas comparables de América del Norte y Estados Unidos, disminuyeron un 2% debido a la caída del 4% en las transacciones comparables, parcialmente compensado también con el aumento de ticket del 2%. Recuerda que esta compañía en trimestres anteriores tenía que verse forzada a bajar los tickets, es decir, a abaratar el precio de su producto porque no conseguían vender. Ahora sí es verdad que pueden estar aumentando el ticket para compensar los gastos o las caídas que están teniendo, cosa que ahora ya se está viendo que les está afectando positivamente. Además, fíjate que en cuanto a ventas internacionales, en las tiendas comparables se mantuvieron estables, impulsadas por un aumento del 2% en transacciones comparables, compensados por una disminución del ticket promedio del 2%, que en Europa ocurre al revés. Es decir, aquí bajan el ticket para poder vender más. Y lógicamente también en China es diferente, porque las ventas en tiendas comparables en China disminuyeron un 1%, impulsadas por una disminución del 5% en ticket promedio, parcialmente compensado por un aumento en las transacciones comparables del 4%. Bajan el ticket un 4% y por tanto pues venden más, pero es verdad que en China tienen más competidores y lo tienen más difícil, que esto también es una de las cosas que preocupaba al mercado, y también el mercado sigue pensando si a lo mejor Starbucks en China, pues digamos que a lo mejor puede que no tenga tantas ventajas competitivas como sí puede tener en Europa
o en Estados Unidos. Aparte, si seguimos leyendo, ingresos netos consolidados aumentaron un 3% y al tipo de cambio 37.200 millones, márgenes operativos se contrajeron 710 puntos básicos hasta el 7,9% y lógicamente márgenes operativos ajustados se contrajeron 510 puntos básicos hasta el 9,9% con una tasa impositiva del 25,9% y unas ganancias por acción de 1,63, lo que significa una caída del 51%, que lógicamente se esperaba que tuvieran ya caídas porque habían anunciado que iban a tener un año complicado, pero han sido también, como te digo, resultados mixtos porque en algunas partes han presentado resultados peores de lo esperado. Y si bajamos un poquito más, llevamos un año con nuestra estrategia regreso a Starbucks y es evidente que nuestra recuperación está dando sus frutos porque ya estamos viendo cómo las subidas de tickets compensan en ciertas partes y no están cayendo tanto en otros segmentos. Luego además nuestro regreso al crecimiento global en ventas comparables y el impulso que estamos generando me da la confianza de que vamos por el camino correcto para ofrecer lo mejor de Starbucks a nuestros clientes, socios y accionistas. Y lógicamente aquí estamos viendo el resumen de los segmentos del trimestre donde por ejemplo cambio de transacciones cae, cambios en el billete aumenta, cantidad en tiendas 18.300, es decir que han cerrado el 1%, ingresos netos 6.900, ingresos operativos 308 y fíjate que márgenes operativos del 4,5%. Y todo esto si lo comparamos con el año anterior, fíjate que era 18% o 1.200 millones. Por eso es verdad que se esperaban caídas. Aquí estamos viendo, por supuesto, en Norteamérica, pero también ocurre lo mismo en internacional y en términos generales para todo este año se esperaban caídas. No obstante, es verdad que para esta compañía, fíjate que tras la caída, aquí podemos ver, por ejemplo, que la compañía, aquí sí tengo que decir que ha estado cotizando a un múltiplo bastante exigente para los problemas reales que tiene. Lo cierto es que con esta compañía ha ocurrido lo siguiente, y es que después de haber entrado el nuevo CEO de Chipotle, lógicamente como ha hecho las cosas bien, ha habido una enorme euforia por parte del mercado. Y en mi opinión yo considero que la están valorando a un múltiplo exigente, descontando que esta persona pueda arreglar la compañía y pueda volver a la senda de crecimiento. Que ojo, esto no quiere decir que no sea capaz de hacerlo. Sin embargo, es verdad que ahora mismo estamos viendo una compañía que sí está pasando por problemas y ojo, estos problemas de 2025 probablemente se puedan prolongar para 2026 y dependiendo de cómo se bajen los tipos de interés y cómo se recupere la macroeconomía, incluso se pueda prolongar hasta 2027. ¿Esto quiere decir que es una oportunidad o que no es una oportunidad? Lo cierto es que está cotizando a un múltiplo exigente para los problemas que tiene. Es decir, que debería estar cotizando con muchísimo más descuento. Y fíjate que, por ejemplo, en cuanto a expectativas para esta compañía, fíjate que se esperan crecimientos de dígito simple, medio y bajo, incluso del 3, del 7, del 6, por lo menos estos primeros años, y luego ya para 2029 y 30, del 16 y del 17. Es decir, los analistas de Ticker estiman que la recuperación de esta compañía vuelva para 2029 o 30. Ahora bien, ¿el múltiplo de ahora mismo justifica tener que esperar tanto hasta 2029 o 30 que a diferencia de otras empresas que vimos antes, como incluso United Health Group, que está con cierto descuento, pero más o menos está en múltiplo razonable y que le podría quedar crecimiento a medida que se vaya recuperando? El tema es que con Starbucks está un múltiplo exigente estando en problemas y no solo para este año, sino probablemente en ciertos problemas para los próximos años, que eso habrá que verlo. Lógicamente, si el próximo año se recupera, pues sería mejor, sería una buena oportunidad, pero es que aún así no hay margen de seguridad que justifique que la compañía no vaya a crecer. Y sin embargo, aquí los analistas ya están descontando que sería hasta 2029 cuando claramente empezará a crecer. Incluso en beneficios, aquí podemos ver cómo se descuenta que para 2027 tenga un crecimiento del 28% y para 2026 del 14% en beneficios. Pero lógicamente este 2025 se esperan caídas del 35%, que es lo que va a ser, y si realmente se dan estos crecimientos en beneficios, que no crecimiento en ingresos, pues sí es verdad que con el apalancamiento operativo que tiene la compañía de
apertura de nuevas tiendas, optimización de márgenes, etcétera, sí podría tener ese apalancamiento operativo que justificara que el beneficio vaya a crecer más. Pero por otro lado, hay que ser consciente de que si los tipos de interés van bajando más lentos o incluso al final la Fed se arrepiente y no continúa haciendo las bajadas que tenía previsto, pues esto puede afectar a esta compañía, porque claramente esta es una de las afectadas a nivel macroeconómico, porque si el consumo global desciende, esta compañía va a generar menos beneficios. Por tanto, aunque yo sí creo que Starbucks a medio y largo plazo se puede recuperar y puede ofrecer un retorno interesante, creo que ahora mismo no hay margen de seguridad para esta empresa, y para pagar 30 y pico veces por Starbucks, por el crecimiento que va a tener en ingresos, y vamos a ver si consiguen finalmente optimizar los márgenes, creo que sería más razonable invertir en otra compañía, como te comentaba antes, como puede ser Amazon, como puede ser Microsoft, como puede ser Alphabet, que a pesar de que parezcan que están caras, sí tiene sentido por el crecimiento que van a tener para los próximos años. Por Starbucks es verdad que no, pero no creo que te vaya a ofrecer un mal resultado si eres accionista, sobre todo si la tienes en cartera por 3 o 5 años. Luego, otra compañía que también ha presentado esta semana resultados es Puma, que lógicamente esta compañía lleva bastante tiempo de capa caída cayendo en bolsa. Fíjate que, por ejemplo, en los últimos 5 años, desde máximos, lleva una caída acumulada de más del 80% y en esta semana sigue cayendo con un 16%. Los resultados ya se sabían que iban a ser malos, pero han sido mixtos porque, por ejemplo, en el apartado de EPS han presentado unos EPS menos malos, eso hay que decirlo, menos malos de lo esperado, y luego en ingresos por debajo de lo esperado. Lógicamente, si vamos aquí al Investor Relation, aquí, por ejemplo, tenemos un resumen de todo lo que ha presentado la compañía, como por ejemplo, nuevas prioridades estratégicas destinadas a consolidarse como una de las 3 marcas principales deportivas globales. Las ventas disminuyeron un 10% aproximadamente en términos de tipo de cambio al alcanzar 1.955 millones. Y luego un 15% menos según cifras publicadas, debido principalmente a las iniciativas de reestructuración estratégica, que como ya te he explicado en trimestres anteriores, esta empresa se está reestructurando. Al principio en el sector vimos cómo le pasó a Adidas, luego le ha pasado a Nike, que aparte tuvo otros problemas estructurales y problemas con el equipo directivo, es decir, malas decisiones, y ahora lo estamos viendo con Puma. ¿Cuánto se puede alargar esto? Pues lógicamente esto puede prolongarse varios trimestres, incluso un par de años. Y hay que tener en cuenta que aquí pues bajan los márgenes, que también EBITDA ajustado también baja, disminuye a 39,5, el reportado 29 millones. Fíjate que también las existencias aumentaron un 17% hasta los 2.124 millones, y la ampliación del programa de eficiencia de costes hace una reducción prevista aproximadamente de 900 puestos de trabajos administrativos adicionales a nivel mundial para finales de 2026, es decir, que planean seguir despidiendo a más administrativos de la compañía para optimizar costes, y lógicamente se confirman las perspectivas para 2025, que ya sabemos que eran malas. Además, si leemos lo que dice el CEO, aquí dice que a finales de julio anunciamos que 2025 sería un año de reestructuración. Desde entonces hemos tomado medidas importantes para optimizar la distribución de Puma, mejorar nuestra gestión de tesorería y reestructurar nuestros gastos operativos. Al ampliar nuestro programa de eficiencia de costes, estamos actuando con rapidez para afrontar los retos y lograr que el negocio sea más eficiente y resiliente. Dado que los resultados del tercer trimestre cumplieron con nuestras expectativas, mantendremos nuestro compromiso de ejecutar estas medidas con disciplina. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que la compañía lógicamente está en reestructuración. Ahora mismo se podría considerar que la empresa está barata. Lo cierto es que no podemos hablar de que está barata o cara, porque lógicamente si la empresa está en reestructuración significa que todavía no va a ser capaz de generar su capacidad productiva al máximo, no va a ser capaz de aumentar su capacidad productiva, de mejorar, de optimizar el negocio, y lógicamente eso le puede llevar un tiempo. Ese tiempo va a ser el momento en el que tendremos nosotros, si quisiéramos ser inversores de una empresa ineficiente como es Puma ahora mismo, es decir, una empresa que temporalmente está pasando por una ineficiencia, por eso se está reestructurando, pero que si te pones a pensar en términos globales,
Puma como marca es reconocida, al mismo tiempo es una de las mejores marcas a nivel global y no hay nada que haga pensar que cuando se recupere la macroeconomía, que vuelva al consumo y que la empresa optimice costes y mejore su eficiencia y su capacidad productiva, pues no hay nada que haga pensar que no vuelva a la senda de crecimiento y además más alta que la media de Nike, que es una empresa más madura, o que incluso que Adidas. Lógicamente, esta empresa, ¿cuánto tiempo puede estar siendo ineficiente? Es decir, ¿cuánto tiempo necesita para reestructurarse? Pues esto nadie lo sabe, pero lógicamente, viendo un poco la tendencia macroeconómica y viendo también lo que ligo con el anuncio de la Fed, pues esto se podría prolongar también para todo 2026. Aquí, por supuesto, te tendrías que hacer la pregunta, ¿estoy dispuesto a invertir en una empresa como Puma que técnicamente sobre el papel, y digo sobre el papel porque teniendo en cuenta beneficios ya no a 12 meses, sino beneficios a muchos más años, porque lógicamente aquí te sale un múltiplo totalmente distorsionado? Por eso la compañía ha caído, porque si no presenta beneficios, te salen múltiplos negativos o incluso si presenta un free cash flow muy bajo, porque necesitan reestructurarse y reinvertir y optimizar costes, pues lógicamente los múltiplos no son fiables. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ahora mismo? Lógicamente, si nosotros nos vamos a años normalizados con esta compañía, es decir, antes de 2023, como puede ser por ejemplo 2022, 2021, fíjate que en 2020 con la pandemia se forzó que la gente estuviera encerrada y aún así, fíjate que las ventas cayeron un 5%, pero que todo le cayó un 60%. Es decir, esta compañía, al igual que otras empresas del sector, sí se ven afectadas a nivel macroeconómico por cosas que pasen puntuales. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero en condiciones normales esta empresa podía crecer al 14, 12, 18, incluso después de la inyección de capital, es decir, cuando el consumo se reactiva con fuerza, 30 y 24%. Esta es la capacidad productiva de la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que desde 2023, pues lógicamente ya no están siendo eficientes porque los costes son mucho más altos de los ingresos que están generando. El consumo se ha ralentizado, hay más incertidumbre macroeconómica y todo eso hace que para 2025 se esperen unos resultados que sean desastrosos. Entonces, ¿tiene sentido que esperemos invertir en esta empresa pensando solo en 2025 o incluso 2026? Donde también se espera que presenten un beneficio negativo, un beneficio neto de menos 61 millones, pues lógicamente no tiene ningún sentido. Pero si esta empresa creemos que como mínimo cuando recupere su capacidad productiva y todo vuelva a la normalidad, pues pueda crecer como mínimo a tasas de doble dígito. Pues fíjate que creciendo a tasas de doble dígito, esta empresa perfectamente podría generar beneficios como pone aquí en EPS normalizados, crecimientos en EPS del 250-190%, porque lógicamente está recuperando algo que en el pasado era capaz de generar. Entonces, como ya venimos de un punto tan bajo, estos crecimientos no son crecimientos sostenibles, sino son crecimientos por recuperación de capacidad productiva. Y si se normaliza, pues si pensamos que, por ejemplo, para 2030 la compañía podrá volver a generar lo que generaba en 2022, pues ahora que la compañía está cotizando con muchísimo más descuento que si lo comparamos con 2022, que aquí puedes ver lógicamente como en los últimos 3 años, por ejemplo, aquí podemos ver 3 años de aquí, pues fíjate que si nos vamos hasta aquí, en 2022 esta compañía estaba cotizando sobre la 50 de precio, 50, 63, etcétera, y fíjate que ahora está por 21, es decir, estaríamos hablando de multiplicar por más de 2 veces una vez se recuperen los beneficios y simplemente la compañía vuelva a generar los mismos beneficios que ya ha demostrado que ha sido capaz de generar. Y como te digo, el reconocimiento de marca no está dañado. No es que el consumidor tenga un problema con Puma, no es que el consumidor tenga una desconfianza con Puma, simplemente es porque la empresa necesita reestructurarse porque los costes son mucho más altos y vuelve ineficiente la empresa. Una vez se vuelva eficiente, pues lógicamente ya ha demostrado la base de clientes que tiene, que puede ser incluso creciente, y lógicamente eso nos puede hacer pensar que esta compañía, si inviertes en Puma a 18, pues podrías multiplicar por 2 o por 3 veces en los próximos 3-5 años.
¿Cuándo será el tiempo apropiado? No tengo ni idea. No sé si será a 1 año, a 2, cuando empiece la recuperación. Y también aquí tienes que valorar, lógicamente, el coste de oportunidad de no estar invertido en otra empresa. Yo, en este tipo de situaciones, ineficiencias claras, normalmente pienso siempre en destinar un pequeño porcentaje del capital, pensando sobre todo que la marca, que las ventajas competitivas, que el reconocimiento, que la base de clientes sigue intacta y que esto depende más de terceros, porque la parte de Puma de reestructurarse y mejorarse a sí misma, es decir, optimizarse, pues lógicamente lo están haciendo trimestre a trimestre y esto puede llevar un cierto tiempo. Por tanto, invertir en este tipo de compañías puede ser atractivo, pero hay que tener claro que durante 1, 2 o incluso hasta 3 años puedes que no veas recuperación de tus acciones y lógicamente si no se le da confianza al mercado, pues el mercado puede mantener esta compañía castigada durante mucho tiempo. Eso es algo que por supuesto tienes que valorar. Y por último, también quiero hablar de Adidas, que es una empresa del mismo sector que Puma, pero que por supuesto Adidas ya pasó por estos mismos problemas muchos años antes y ahora mismo está demostrando que es la empresa que mejores resultados está presentando. Es decir, está demostrando que es mejor que Nike y está demostrando que es mejor que Puma. Porque cuando esas otras compañías caen en beneficios, en ingresos, etcétera, Adidas sigue creciendo. Fíjate que en esta semana ha caído un 13%, pero los resultados no han sido tan malos. Y me explico, porque en ingresos superaron las estimaciones de analista, pero luego en EPS se quedaron por debajo de las estimaciones, pero las estimaciones eran teniendo en cuenta un crecimiento y han crecido menos, pero han crecido bastante más que la competencia, lo que quiere decir que en términos absolutos los resultados de la compañía han sido positivos. Si vamos aquí para ver los resultados detallados, fíjate que la marca Adidas crece un 12%. Y fíjate que este 12 no crece ni Puma, ni Nike, ni ninguna otra, porque lógicamente la resiliencia que está demostrando que tiene Adidas, pues no la tienen las otras y además se tienen que estar reestructurando. Además, fíjate que esto es sin fluctuaciones cambiarias, lo que genera ventas netas récord de 6.600 millones de euros. Crecimiento generalizado de doble dígito en todos los mercados, divisiones, categorías y canales. Crecimiento de doble dígito sabiendo cómo está a nivel macroeconómico el consumo, las dificultades y lógicamente por lo que están pasando los competidores. Lo que esto te demuestra que tiene ventajas competitivas mayores que la competencia. Al mismo tiempo, en cuanto a márgenes brutos, mejoran en 0,5 puntos porcentuales hasta el 51,8% a pesar del efecto desfavorable de divisa. Es decir, a pesar de los aranceles y el efecto divisa, tienen márgenes superiores al 50% e incluso siguen mejorándolos. Y además, en cuanto a beneficio operativo, aumentó un 23% hasta alcanzar los 736 millones de euros, con también márgenes operativos que mejoran 1,8 puntos porcentuales hasta los 11,1 e ingresos netos, es decir, beneficio neto de 485 millones debido a los efectos relacionados con la hiperinflación que afectan a los resultados financieros, es decir, por un cargo puntual, pero lógicamente los ingresos habrían sido más. Y fíjate que los resultados a 9 meses también han sido interesantes porque la marca crece un 14%, beneficio operativo aumentó al 48% hasta alcanzar los 1.900 millones, lo que refleja márgenes operativos del 10,1% y el beneficio neto aumenta al 52% hasta alcanzar los 1.300 millones. Y las perspectivas para 2025, crecimiento de ingresos de doble dígito sin fluctuaciones, se prevé que los ingresos de la compañía aumenten en torno al 9%, anteriormente el aumento era de un dígito alto y se prevé que el beneficio operativo aumente aproximadamente a 2.000 millones y anteriormente se esperaba que estuviera entre 1.700 y 1.800 millones. Lo curioso de esta compañía es que normalmente, como el mercado se había dado cuenta de que tiene una cierta resiliencia, recurrencia y ventajas competitivas superiores a sus competidores, a Puma
y a Nike, porque cuando Nike y Puma han pasado por esos problemas, Adidas no, y lógicamente empezaron a reestructurarse muchos años antes, pues fíjate que aparentemente esta compañía siempre ha estado cotizando cara, pero fíjate que ahora mismo está cotizando a 17 veces, que es un múltiplo bastante razonable, y lógicamente a lo largo del año ha caído un 25%, es decir, que la podemos encontrar con bastante descuento, a pesar de que nos está demostrando de que esta compañía sigue teniendo más crecimiento que la competencia. Pues lógicamente, por esta compañía que en el sector podríamos esperar múltiplos razonables de 20 veces, de 18 veces, ahora mismo estaría cotizando con descuento, pero además si tenemos en cuenta el crecimiento futuro que se espera para esta empresa, fíjate que crecimientos en ingresos de un dígito simple alto, del 5%, del 8%, del 10%, del 7%, del 7%, y luego fíjate que en cuanto a EPS se espera que tenga un crecimiento del 78%, del 47%, del 30%, y luego crecimientos más moderados. Lógicamente este crecimiento tan explosivo es debido a las caídas que tuvieron en años anteriores esta compañía, que también por supuesto ha pasado por ciertos problemas, pero se ha estado reestructurando antes y ahora está demostrando que vuelve a la senda de crecimiento, lo que esto quiere decir a su vez que si ha sido capaz Adidas de hacerlo en un sector donde lógicamente hay competencia, porque las marcas de por sí no tienen claras ventajas competitivas, si algunas por reconocimiento de marcas, pero no tan claras como en otros sectores, esto quiere decir o nos está indicando que tanto Nike como Puma también podrían recuperarse de manera similar a lo que ha hecho Adidas. Pues lógicamente, si Adidas consigue recuperarse y por ejemplo para 2025 vuelve a generar lo mismo que en 2021, o incluso para 2026 generará en cuanto a EPS más EPS de lo que llegó a generar en 2019, pues esto quiere decir que estaría justificado que esta compañía siguiera creciendo en bolsa, y que lógicamente si ponemos aquí por ejemplo el gráfico podemos ver cómo esta compañía para esos años, para 2019, podemos ver cómo estaba cotizando sobre los 226 y ahora mismo está cotizando sobre los 186. Aquí podemos ver que sí, que está cotizando con descuento con respecto a esos años, pero esta compañía a medida que vaya creciendo, pues lógicamente va demostrando al mercado que el mercado puede seguir pagando más múltiplos, lo que quiere decir que obtendremos ese crecimiento más el re-rate de múltiplo y a largo plazo podríamos obtener un buen resultado. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados, información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.